Sí, buenas tardes. Bien, vamos a terminar el tercer mandamiento, por favor. Entonces, sí recuerda el tercer mandamiento, ¿no? De lo que estuvimos hablando. O sea, el tercer mandamiento tiene que ver con la manera en que adoramos, ¿se acuerda? Entonces, allí tenemos una prohibición estricta: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y se supone que habiendo tomado a Jehová como de su Dios, pues tendrían que utilizar ese nombre, ¿no? Con el fin de que lo usaran correctamente. Con el fin de que lo usaran correctamente, Dios les dio la advertencia de no tomarlo en vano, cosa que siempre tenemos que recordar. Hace unos días venía yo en el carro y venía escuchando una enseñanza y en todo momento, ¿verdad?, se hablaba y en el nombre de Jesús y Señor. Era el jueves pasado, ya me acordé. Era una estación de Estados Unidos que siempre la pongo los jueves en la mañana porque todo el tiempo desde las 6 de la mañana es pura oración. Todos están orando por las necesidades, todo ese tipo de cosas. Y Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y en tu bendito nombre, y en tu nombre, Señor, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Por qué? Por el poder que tiene el nombre de Jesús y el nombre de Dios también, ¿no? Entonces, por eso la Biblia nos lleva a este punto de no utilizarlo en vano. Como les decía la semana pasada, que no podemos darnos a la tarea de espiritualizar todo, ¿verdad? De lo que yo le decía, Dios me dijo. No, olvídese. Si Dios no le ha dicho nada, mejor no diga nada. Pero no trate de manipular ese tipo de cosas, ¿no? Le digo porque, de hecho, nosotros tuvimos que parar algunas parejitas aquí en la iglesia de jóvenes hace tiempo, cuando decía, es que Dios me dijo que ella va a ser mi novia. Bueno, a ver, vamos a hablar con ella. Oye, dice que Dios le dijo que tú vas a ser su novia. Y la mujer sabiamente le decía, bueno, está bien, pero que deje que Dios me diga a mí también. Sí, entonces, porque siempre por lo regular se va uno a los extremos y a veces ese tipo de circunstancias manipulan. Mucha gente viene con nosotros y, pastor, fíjese que ya me voy de la congregación. Ah, caray, ¿por qué se quiere ir? No, pues es que fíjese que pues decidimos cambiarnos de congregación a otro lugar más cerca de donde vivimos. Ok, y ¿ya oró? No, sí, ya oramos. Y Dios nos dijo que nos cambiáramos. Ah, ok. Entonces, Dios ya les confirmó. Sí, ya nos confirmó. Entonces, al rato, al pasar de los meses o un tiempo, los vemos de nuevo aquí. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué andan haciendo? ¿Vienen de visita? No, ya estamos otra vez acá. ¿Y qué pasó? No, pues pastor, nos fue como en feria. Es que fíjese que el pastor nos trató mal y de hecho no nos quiso dar la membresía, pues casi nos corrió de la iglesia donde dije, fíjese, el problema es de muchos cristianos es que muchos cristianos no se mueven en base a la voluntad de Dios, muchos se mueven en base a la necesidad, en base a la comodidad, en base a muchas cosas y dejamos al último la voluntad de Dios. Y luego metemos esa frase tan trillada, Dios me dijo, Dios me confirmó. No, o sea, no puede usted jugar con eso porque se meten problemas. Y yo le dije a esta persona, le dije, a ver, espéreme, entonces, ustedes no están buscando la voluntad de Dios. Le dije, ustedes no se fueron buscando la voluntad de Dios, se fueron buscando su propia comodidad. Porque, no, ¿por qué se van a cambiar? No, porque esta iglesia nos queda más cerquita. Ah, ok. Y Dios les dijo, sí, Dios nos dijo. Y al rato regresan, tú dices, bueno, espérame, entonces, ¿cómo que Dios te dijo? Y ese es el problema de muchos cristianos que anteponen la famosa frase, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me confirmó. Y eso es utilizar mal el nombre de Dios, o utilizar en vano el nombre de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, dice la Biblia, no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces, con el fin de que lo usaran correctamente, ¿verdad? Dios les dio la advertencia de no tomarlo en vano, como que siempre tenemos que recordar. Primero, tomamos el nombre de Dios en vano cuando hipócritamente hacemos uso de él.
hablamos mucho de Dios y Dios te bendiga, en el nombre de Dios, todo eso, pero no vivimos de acuerdo a lo que Él nos pide. O sea, andamos hablando mucho de Dios y de Dios y de Dios, pero no vivimos congruentemente con lo que la palabra de Dios dice. Andamos predicando, andamos enseñando y andamos hablando de Dios, pero no. Entonces quebrantamos el mandamiento cuando hacemos una promesa a Dios y no la cumplimos. La Biblia dice que más vale que no prometamos y cumplamos a que prometamos y no cumplamos, ¿no? Entonces, cuando blasfemamos o tomamos en nuestros labios el nombre de Dios sin tener que hacerlo o con mal propósito, tomamos su nombre en vano, ¿sí? Cuando lo usamos vanamente, cuando lo hacemos un juramento cualquiera usando el nombre de Dios, mira, ¿se acuerda de eso? Por el osito Bimbo, te lo juro por Dios. La Biblia dice que no jures y muchos todavía, ay, se me olvidó, pero al rato están, no, te lo juro de verdad. La Biblia dice que tu sí sea sí y no hay más. Fuera de ahí ya estamos mal. Tu sí sea sí y tu no sea no. No tenemos por qué andar jurando. A lo mejor tienes que llegar a estos extremos de jurar, porque de vez en cuando te echas tus mentiritas, o eres incumplido, o eres muy mala paga, y tienes que decirle a la gente, te lo juro que mañana te pago, te lo juro que te lo traigo, mira, préstamelo, te lo juro que te lo regreso. Y si ya no te creen, tienes que utilizar palabras que salen sobrando y que afectan. Entonces, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Entonces, cuando usamos el nombre de Dios liviana o descuidadamente, también quebrantamos el mandamiento. Se nos prohíbe profanar el nombre de Dios en nuestro servicio cristiano, ¿verdad? Tampoco se permiten las maldiciones ni las conversaciones livianas tratándose de cosas espirituales por las cuales Dios es conocido. Dice que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Aún los jueces que condenan a las personas por otras ofensas, pero no dan importancia a esta, deben de recordar que Dios celosamente guarda el honor de su nombre. Entonces, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, esta cuestión, esta frase de Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, ¿no? Esta frase conlleva muchas implicaciones, puesto que será Dios mismo quien enjuiciará a los que descuidan su nombre. ¿Se acuerda lo que dice? No lo busque, Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa es que caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿se acuerda? Los 10 mandamientos fueron escritos ¿por quién? Por el dedo de Dios. En ninguna otra parte de la Biblia dice que algo fue escrito por el dedo de Dios, solamente la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, con esa frase nos damos cuenta de su importancia. Solo de los 10 mandamientos se dice tal cosa. Además, se enfatiza su importancia al referirse a mandamientos llamados el pacto de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, luego de darle los mandamientos, Jehová dijo a Moisés, en Éxodo 34, vaya conmigo, Éxodo 34, vea lo que sucede. Éxodo 34, verso 27, ¿lo tiene? Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Sí? Ok. Vemos ahí, las bendiciones de Dios son derramadas por la obediencia al pacto. Los castigos divinos
vienen como consecuencia de desobedecerlos. Hoy la gente no acepta tales conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces se intenta borrar los mandamientos de la mente de toda la ciudadanía, ¿no? Puesto que se opina que no tienen utilidad en la cultura moderna. Y así es como muchos lo están evaluando, ¿verdad? Ahora para muchos los mandamientos no tienen sentido. No, para nada, ¿no? Entonces, hay un desprecio y una lucha en contra de los mandamientos. Y esta lucha no es nueva, ¿no? Sabemos que continuará hasta el fin del mundo. Quieren desaparecer el nombre, ¿verdad? de Jesús, el nombre de Dios. Entonces, por eso, tanto es así que la misma Biblia nos advierte de la lucha creciente que vendrá en nuestra contra. ¿Se acuerdan lo que dice? Anótelo, Apocalipsis 12:17, ¿no? Dice que el anticristo o en los últimos días hará guerra con los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen fieles al testimonio de Jesús. Así es de que, por eso el apóstol Juan pide la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos y se mantienen fieles a Jesús. Apocalipsis 14:12. Entonces la palabra declara que estos fieles vivirán para siempre con Dios y llevarán el nombre divino. Entonces tenemos nosotros que obedecer los mandamientos, ¿sí? Entonces, de verdad que necesitamos, de verdad, ya, caminar cada día. Vamos a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo 20, al verso 8. ¿Lo tiene? Dice, acuérdate del día de reposo. Vamos a ver el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Todo eso es el cuarto mandamiento, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el día de reposo? Ahora en estos tiempos, actualmente, en los tiempos que estamos viviendo, ¿cuál es el día de reposo? El domingo, ¿sí? Entonces, al pensar en el énfasis de este mandamiento, ¿verdad? Del cuarto, en santificar el día del Señor, no sé cuántos vieron la película Carros de Fuego, ¿se acuerdan? ¿Alguien la vio? Carros de Fuego. En esa película, la acción de esa película se sitúa allá en Gran Bretaña, en las Olimpiadas de 1924. 2 jóvenes, uno llamado Harold, que era un judío que estudiaba en Cambridge, y el otro era llamado Eric, hijo de misioneros escoceses que recién habían regresado a Gran Bretaña tras varios años en China. Estos jóvenes aspiraban a ganar la medalla olímpica en la carrera de 400 metros. Ambos estaban hechos para correr. El caso es que la carrera caía en un domingo y Eric, por sus profundas convicciones cristianas, rehusó profanar el día del Señor. Oficiales importantes, ¿verdad? Incluso el príncipe de Gales en aquel tiempo trataron de persuadirlo a este joven, ¿verdad? Reclamando la gloria que traería ese gran premio, ¿verdad? A la patria. Sin embargo, Eric no cedió. El chavo, el joven, no se movió de su posición, de su convicción. Puso su obediencia a Dios por encima de toda la gloria humana. La manera en que Dios lo honró por esa decisión es lo que le da peso a esa película premiada, ¿no? Por sus valores cristianos universales, merece de veras que usted la vea cuando tenga oportunidad. Se llama Carros de Fuego.
Y de verdad, o sea, no compitió, qué tremendo, ¿no? Platican de otra historia también esa tiene un poco es una historia real, pero tiene un poco de un tinte así como medio jocoso, cómico. Hablan acerca de un pastor en una iglesia puritana allá en Nueva Inglaterra, allá en los tiempos coloniales. En esas iglesias no se permitía hacer ningún tipo de trabajo los domingos, nada. Dicen que un frío domingo, el pastor llegó a la iglesia habiendo patinado varios kilómetros entre su casa y el templo por el camino congelado. Patinado en patines, o sea, no que se caía y se levantaba, no, patinado, o sea, habiendo patinado. De inmediato los diáconos de ahí de la iglesia se reunieron para decidir si por tal esfuerzo el pastor había profanado el domingo. Fíjese, o sea, y el pastor, pues para llegar a la iglesia, ¿verdad? Estaba todo congelado y bueno, no tenía otro medio para trasladarse y se trasladó en patines. Y los diáconos levantaron allí, hicieron su sesión, ¿verdad? Su junta, para ver entonces qué iban a determinar, porque pues, el pastor había profanado el domingo por haber llegado patinando. Y el veredicto de todo el consejo, el concilio de la iglesia fue el siguiente: te damos permiso para llegar en patines, pero de ninguna manera tienes permiso para disfrutarlo. O sea, la cerrazón. Qué tremendo, ¿no? O sea, es interesante observar que este es el único mandamiento que sufre notorios cambios del Antiguo Testamento al Nuevo. Se cambió de sábado a domingo. Han venido aquí algunos que guardan el sábado y casi, mire, toda la gente busca contender. No, ustedes están mal porque ustedes se están reuniendo los domingos y el día de reposo es el sábado. Tienen que guardar el sábado. Mientras no lo guarden, está bien, está mal. Bueno, nosotros guardamos el sábado y guardamos el domingo, porque el sábado tenemos también enseñanza para los sabatistas y el domingo para los dominguistas. Dije, entonces estamos bien, pero ellos no, ellos están aferrados de que dicen que estamos mal, ¿verdad? Pero bueno, pero fíjese, hay mucha confusión en relación al día del Señor. Yo sé que usted no tiene ninguna confusión. ¿Tiene confusión? No, ¿verdad? Pero bueno, es bueno conocer cómo se derivó esto para que no va a faltar algún día que usted conozca por ahí algún sabatista o adventista y le quiera, ¿cómo se dice? Debatir. ¿Sí? Entonces, se debate si de veras debemos observarlo el día sábado o si es correcto hacerlo el domingo. Para conocer el porqué del cambio tenemos que irnos a la historia, ¿sí? No conocemos los debates que hubo en la iglesia primitiva, si es que acaso los hubo en aquellos tiempos en relación a este mandamiento, a este mandato. Lo único que sabemos es que la resurrección de Cristo fue un evento tan inspirador, inesperado, glorioso y transformador que los cristianos comenzaron a reunirse en memoria de ello. ¿Y cuándo ocurrió? ¿Cuándo resucitó Jesús? Se supone, de acuerdo a la historia, murió ¿qué? ¿Un qué? Un viernes. ¿Y cuándo resucitó? Un domingo. Entonces, de allí, en la resurrección, comenzó el cambio, ¿verdad? Fue un hecho tan glorioso, tan tremendo, ¿verdad? Tan transformador, que eso fue lo primero que comenzó a transformar. Jesús resucitó en domingo, ¿sí? Ocurrió un domingo la resurrección, en lugar de hacerlo los sábados. Entonces, mire, vamos a ver algunos textos. Vaya a Juan capítulo 20, por favor. Pregunta: ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuántos creen que es el domingo? ¿Todos? ¿Estamos de acuerdo? Ok, Juan capítulo 20, verso 19.
Porque hay algunos que creen que el primer día de la semana es el lunes. ¿La qué? Laboral. Yo estoy de acuerdo. El primer día de la semana laboral. Pero como en el orden, el primer día de la semana es el domingo. ¿Todos estamos de acuerdo? Ok. Vea lo que dice el verso 19 del capítulo 20. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo para que, verdad que ahí está, mire. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? ¿Qué dice ahí? Volvemos a esto. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Y cuál día dice ahí? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Bueno, Hechos 27, Hechos capítulo 20, verso 7. Hechos capítulo 20, verso 7. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok, dice, vamos otra vez, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Qué dice el verso 7? El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Primera de Corintios 16, verso 2. ¿Lo tiene? Vea, desde el verso 1, léalo conmigo. ¿Ya lo tiene? Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo da usted? Bueno, la mayoría, ¿no? ¿Cuándo dan sus ofrendas? El primer día de la semana, el domingo. Bueno, ahí tiene otra base de reunirse, ¿no? Entonces, déjenme ver si tengo alguna otra cita. Bueno, tengo esos tres. Tengo otro, pero no habla del primer día. Pero vaya conmigo, véalo. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 y 10. Apocalipsis 1, 9 y 10. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el día del Señor. No dice si era el primero, pero ahí dice que estaba en el día del Señor, ¿no? Entonces, mire, yo creo habría debates, críticas dentro de la iglesia, ¿por qué no guardaban el sábado? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Yo digo que sí había debates, sí había críticas, definitivamente sí, ¿no? Yo digo que sí. Y escribiéndole Pablo a los colosenses, ¿sí? Eso nos marca todo. Esto nos marca todo. Olvídese de los 3 versículos que leímos que habla del primer día de la semana, pero ahorita vamos a ver algo más. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 16. ¿Lo tiene? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de ¿qué? De reposo. Yo creo definitivamente que sí se levantó allí una gran trifulca, a lo mejor en un debate, crítica dentro de la iglesia, ¿por qué no guardaban el sábado? Yo digo que sí, se armó ahí sus buenos debates. Pero Pablo, escribiendo a los colosenses, ¿sí? Pablo aquieta los debates diciendo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sin embargo, no les pide que observen el sábado, si usted se fija, no. Sin embargo, no les pide que guarden el sábado. En ninguna parte del Nuevo Testamento se pide la observación del Sabbat, palabra hebrea para indicar este mandamiento, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 15, en el primer gran concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén, ¿sí? Vaya conmigo a Hechos 15. Los líderes llegan el primer gran concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén, ¿sí? Los líderes llegan a sus conclusiones. Hechos 15, verso 23. ¿Sí? En relación a las leyes judías. Hechos 15, verso 23. Dice: y escribir por conducto de ellos, dice, porque han parecido el Espíritu Santo. Déjenme ver si estoy en el capítulo, sí, Hechos 15, 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Aquí Pablo está haciendo recomendaciones, ¿verdad? Y nada se dice acerca del Sabbat, no se hace referencia acerca de este cuarto mandamiento, ¿no? Aparte de estas observaciones bíblicas queda la incontrovertible evidencia histórica. Desde la gloriosa resurrección de Jesucristo en aquel domingo histórico, la iglesia cristiana ha separado el domingo como el día del Señor. Y lo ha hecho por 2000 años. A todo lo largo de esa historia, ninguna iglesia ni ningún argumento han persuadido a la iglesia cristiana regresar a una observación sabática. Ahora, la iglesia tradicional, de unos años para acá, comenzó a tener también su celebración o misa los sábados, ¿se acuerda? Bueno, en mis tiempos, cuando yo era pequeño y yo iba a la religión tradicional, allá en aquellos tiempos no, tenía que ser el domingo el día de ir a misa. Y después se cambió, hubo ahí una flexibilidad de parte de todos los que dirigen la iglesia tradicional, que se podía asistir el sábado por la tarde y tenía validez para el domingo. ¿Se acuerda de eso? Y entonces, pues la gente comenzó a ir los sábados en la tarde a reunirse, pero por esa flexibilidad. Pero normalmente, bueno, yo de niño hasta mis 28 años que me convertí al Señor, ¿verdad? De niño a 28 años, yo siempre identifiqué el día de reunión en la iglesia tradicional el domingo. Solamente cuando en alguna ocasión teníamos un compromiso, queríamos ir de paseo, bueno, pues vamos el sábado, al cabo ya nos vale. Yo me acuerdo que decíamos, al cabo nos vale para el domingo. Y entonces íbamos, ¿no? Y a veces aquí vienen algunos hermanos que dicen, oye, pero yo voy el sábado, no te preocupes, te vale para el domingo. También, pues sí. Entonces, por eso son los cambios. Todo partió de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y bueno, le digo, tiene ya los 2000 años, ¿verdad? Que tiene, más de 2000 años que tiene que fue la resurrección de Cristo, se ha guardado el domingo como el día de reposo. Para usted y para mí no nos causa ningún problema, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que nadie te juzgue el día que tú quieras. Es como, por ejemplo, ahí entra también la cuestión de Navidad.
A lo mejor usted dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos celebrar la Navidad el 20 de julio. En short, en sandalias. A mí no, es que no me gusta el frío y no me gusta, yo la voy a celebrar en verano. ¿Qué? ¿Hay algún problema? No. Nadie te juzgue, tú la puedes celebrar el día que tú quieras. Claro, la tradición nos ha llevado a esas fechas. Pero si no la quieres tú celebrar el 24, es como esto, mire, ahora en diciembre yo tuve la oportunidad de salir fuera, fui al estado de Colorado, ¿verdad? Unas familias que conocí en Casa de Oración Colorado me invitaron y fuimos otra familia de aquí de la iglesia y yo con nuestros hijos y esposas y fuimos. Pero ¿sabe qué? Llegamos nosotros como el 22 de diciembre, el 23 anduvimos ahí y el 24 fuimos a las montañas, fuimos a pasar unos días a las montañas, allá a la nieve, y entonces el 24 llegamos ahí a un pueblito bien bonito, ¿verdad? Llamado Vail, allá en Colorado, precioso el pueblo. Entonces durante el transcurso de la mañana, pues ahí anduvimos, que todo eso, y en la tardecita nos metimos a comer unas pizzas del 24 de diciembre. ¿Y sabe qué? Pues terminamos de cenar, caminamos el pueblito a las 8 de la noche, a las 9 llegamos al hotelito donde estábamos hospedados y nos metimos a dormir todo el mundo. Pero nadie dijo, oye, ¿qué onda? Es Navidad, es Nochebuena, hay que celebrarlo, ¿qué hacemos? Matamos un pollo, pues ahí ni pollo hay, estaba todo lleno de nieve, ¿verdad? No celebramos. ¿Y sabe qué? Las 3 familias que íbamos, nos la pasamos precioso. Esa es la primer blanca Navidad que yo he experimentado en mi vida. O sea, toda la noche, a partir de la 1 de la mañana para amanecer el 25, comenzó la nevada, comenzó a caer de una manera preciosa y el 25 por la mañana estaba todo blanco, no sé cuántos centímetros había de nieve, precioso. Y yo decía, no, Señor, ¿qué? ¿No celebré la Nochebuena? ¿Qué? ¿Hice mal? ¿Usted me juzga? Dice la Biblia, no, que nadie te juzgue. Entonces, esa es la cuestión de que Pablo enseña, ¿verdad? Por eso no debe de haber ningún debate. Y acuérdese que la palabra de Dios no es para contender. Cuando venga alguien que tienes que reunirte el sábado. A ver, espérame. ¿Tú estás convencido que es el sábado? Sí. ¿Y te afecta que yo me reúna el domingo? No, pues que sí. Bueno, tienes un problema. Tú tienes un problema. Yo no lo tengo. A mí no me afecta si tú te congregas el sábado. Yo estoy convencido de ir el domingo. Cuando tengo ganas y se me antoja, voy los sábados. Pero no pasa nada. Acuérdese de algo. Él, a través de Jesucristo, a través de su muerte, nos hizo ¿qué? Libres. Por eso la palabra de Dios, bien claro ahí en el Evangelio de Juan, conocerás la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres, o sea, no estamos ofendiendo a nadie si usted y yo nos congregamos el domingo, ¿está de acuerdo? No estamos ofendiendo a nadie. Para algunos sí se sienten ofendidos, pero ese ya no es problema de nadie más que de ellos, porque nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nos enseña el 4º mandamiento. Entonces, pero sí tenemos que guardarlo, ¿no? Entonces, aparte de ese debate de si fue el sábado y que no sé qué, hay otro. No estamos seguros de la manera correcta de guardar el domingo si solo es día para ir a la iglesia, orar y leer la Biblia, o si es permisible hacer algún deporte, salir a pasear o disfrutar con la familia. ¿Cuál será la manera correcta de observar este mandamiento? Dice la Biblia, lo que leímos de este día de reposo, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Primero veamos lo que algunos llaman un problema histórico. No hay duda de que este 4º mandamiento, como fue aplicado y observado en el Antiguo Testamento, fíjese, como fue aplicado y observado en el Antiguo Testamento, es conflictivo. Sí.
Por ejemplo, en Éxodo 35, ¿sí? Vaya conmigo. En Éxodo 35, a ver, ahorita le digo el verso. Ok, el verso 1. Ahí dice usted, ¿cómo dice en la parte de arriba? Reglamento del día de reposo, o en otra versión dice normas para el sábado. Dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Órale. No se permitía ninguna actividad doméstica. No se permitía ninguna actividad doméstica. Hasta se prohibía encender fuego en la casa para cocinar. ¿Será que nos corresponde a nosotros los cristianos observar el día del Señor con ese mismo tipo de restricciones? ¿Sí o no? En busca de esa respuesta, expertos bíblicos han hecho investigaciones y comienza el estudio llevándonos al Génesis. Mire, vaya conmigo, deje ver qué horas ando. Ya se me acabó el tiempo. Génesis capítulo 2. Génesis 2, verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Ok. Entonces, este hecho expresado tan temprano en la Biblia levanta el problema histórico. Es decir, ¿celebraron Adán y Eva y sus descendientes el sábado del Señor? ¿Cuándo comenzó a celebrarse el sábado? ¿Sería después que Moisés entregó los 10 mandamientos? ¿Es la observación del sábado algo demandado a todos los hombres o solo se aplica solo a los israelitas? Esta historia continuará. Que Dios le bendiga.